Hola, ¿qué tal? Vamos a avanzar sobre el aprendizaje de las plantas como ser vivo. A las plantas ya hemos aprendido en el tema anterior cuáles son sus partes, raíz, tallo, hojas, y también hemos aprendido cómo pueden ser, que las podemos encontrar en el medio, entre otras cosas, con flores y sin flores. Pues en este tema vamos a abordar cuáles son las funciones vitales de las plantas, que son tres funciones vitales. Vitales se refiere, la palabra vital se refiere que como mínimo tienen que hacer estas tres cosas para poder sobrevivir, para no, digamos, para poder existir, ¿vale? Tienen que alimentarse, que es la nutrición, al alimento, reproducción, poder tener más crías, más plantas y relación, cómo se relacionan con el medio o con otros seres vivos. Bien, pues vamos allá. Vamos a ir leyendo y nos dice que a diferencia de los animales, las plantas no toman alimentos del medio, sino que fabrican ellas mismas, lo fabrican ellas mismas. A eso se llama ser autótrofa. La alimentación de las plantas es autótrofa, que ellas mismas se fabrican sus alimentos. Para ello necesitan agua, eso ya lo hemos aprendido, agua y sales minerales, ¿vale? Acordaros que yo siempre digo que las sales minerales vienen a ser como esa medicina que a veces nos mandan tomar y para poderla tomar no nos tomamos los polvitos directamente, sino que los disolvemos en un vaso de agua. Pues las sales minerales ocurre lo mismo. Es una sustancia que se encuentra en el suelo y que para que la planta la pueda absorber, la pueda tomar, tienen que disolverse en el agua. Entonces, para ello necesitan agua y sales minerales que obtienen del suelo. Muy bien. Por otro lado, que esto lo vamos a distinguir en este tema, necesitan dióxido de carbono y oxígeno. ¿Vale? Van a necesitar uno u otro dependiendo de si lo que están haciendo es alimentarse o lo que están haciendo es respirar. Ya lo veremos, la diferencia. Dicen que dióxido de carbono y oxígeno que obtienen del aire, eso también ya lo hemos aprendido, y energía que obtienen de la luz del sol. Pues todo esto ya lo conocemos. Lo único que hemos añadido es que la nutrición de las plantas es autótrofa, que quiere decir que ellas mismas se fabrican sus alimentos. Vamos a ver este dibujito que aparece aquí, que viene a ser una planta. Y como todos sabemos, empieza todo desde el suelo. Y nos dice, las plantas toman el agua del suelo por la raíz a través de los pelos absorbentes. Esto ya también lo sabemos del tema anterior. Las sales minerales entran en la raíz disueltas en el agua. Pues mira qué bien, de momento todo lo sabemos. Seguimos. Una vez que ya, ¿vale? Estamos aquí abajito. Una vez que ya la planta ha absorbido las sales minerales que están disueltas en el agua y el agua la han absorbido minerales, ¿vale? Más agua. Hemos aprendido que a través de los pelos absorbentes, ¿vale? Pues aquí en este momento dice, muy importante, la mezcla del agua con las sales minerales es la savia bruta. También lo sabemos, que asciende por el tallo, por la raíz y el tallo hasta las hojas, mediante, ¿vale? Mediante unos tubos, como unas pajitas muy finas llamadas vasos leñosos. Perfecto. Entonces sube hasta la hoja. ¿Qué ocurre ahora? ¿Vale? Entonces, primero, este paso. Segundo, este paso. Tercero, pues que en las hojas, ¿vale? Ya está, la savia bruta ha llegado a las hojas. Pues la savia bruta se transforma en, mira, otra cosa, savia elaborada, mediante un proceso llamado o conocido como la fotosíntesis. Todo esto lo hemos aprendido ya, que requiere luz solar. Pues muy bien. Entonces, primero las sales minerales y el agua se convierten o son absorbidas, ¿no? Por los pelos absorbentes de la raíz, convirtiéndose en savia bruta. Esa savia bruta sube
hasta las hojas por los vasos leñosos, que son unos tubitos finitos por aquí. Y una vez que llegan a las hojas, pues esa savia bruta se convierte en savia elaborada mediante un proceso, un cocinado llamado fotosíntesis, que para poder hacer ese cocinado y poderse convertir en savia elaborada, requiere luz solar. Vale, una vez que ya tenemos esa savia elaborada, pues el último paso de esa nutrición de las plantas, de esa elaboración, de esa alimentación de las plantas, pues tenemos la savia elaborada y entonces ahora el punto 4 dice el transporte de los alimentos que contiene la savia elaborada al resto de la planta se lleva a cabo mediante unos conductos diferentes llamados vasos liberianos, ¿vale? Cuidadito. La savia bruta llega a las hojas a través de los vasos leñosos y allí mediante la fotosíntesis se convierte en savia elaborada y esa savia elaborada se reparte por toda la planta pero a través de los vasos liberianos distintos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos en esta página. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí es la diferencia entre fotosíntesis y respiración. Mucho cuidado aquí. Vamos a leerlo atentamente. Dice, durante la función de nutrición en la planta, o en las plantas, tienen lugar dos procesos muy importantes. La fotosíntesis, que es por la que las plantas fabrican su propio alimento, lo acabamos de ver, ¿vale? Y la respiración, cuya finalidad es la obtención de energía a partir del alimento producido en la fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, durante la función de nutrición, en las plantas tienen lugar dos procesos. Uno llamado fotosíntesis y otro llamado respiración. Muy bien. También nos ha dicho que en la fotosíntesis o a través de la fotosíntesis, las plantas fabrican su propio alimento. Gracias a la fotosíntesis fabrican su propio alimento. Acordaros que a esto le hemos llamado savia elaborada, que es la alimentación de la planta. Y el alimento, mejor dicho. Y la respiración dice que la finalidad es obtener energía. Energía, que es a partir o que se obtiene a partir, ¿vale?, de ese alimento producido en la fotosíntesis. Si os fijáis, tiene mucho sentido. Nosotros cuando nos comemos un bocata o lo que sea, el desayuno, la cena, nosotros así en la barrigota, pues necesitamos obtenemos ese alimento que se va a repartir por todo nuestro organismo y al mismo tiempo nos produce energía, ¿vale? Junto con la respiración, porque nosotros no aguantamos la respiración, pues ellas tampoco. Vamos a leer detenidamente uno y otro. En la fotosíntesis, que está aquí a la izquierda, nos dice, para que las plantas puedan transportar la savia bruta, puedan transformar, perdón, la savia bruta en savia elaborada, es imprescindible la luz del sol. Esto ya lo sabemos. Es imprescindible la luz del sol, sus rayitos. Las plantas captan la energía de la luz del sol. Mirar cómo se ayudan mediante la clorofila, que es un pigmento verde que se encuentra principalmente en las hojas. Digamos que son como semillitas, unos polvitos ahí chiquititos, unas células muy chiquititas, como si fueran placas solares, por así decirlo, ¿vale? La clorofila es como si fueran placas solares. Entonces, un pigmento verde, por eso las hojas básicamente son de color verde, porque esa clorofila, esas pequeñísimas placas solares son verdes, en vez de negras como la que vemos en los tejados, pues ellas las tienen verde y se le llaman pigmento. Vale, nosotros en la piel tenemos pigmento de color carne, por eso nuestra piel es de color carne, ¿vale?
Entonces las plantas captan la energía de la luz del sol mediante la clorofila, que es un pigmento verde que se encuentra principalmente en las hojas. Durante la fotosíntesis, que acordaros que le hemos llamado que es como un cocinado de la savia bruta en savia elaborada, pues las plantas utilizan dióxido de carbono, ¿vale? Que también decíamos que era un gas que había en el aire. Y desprenden, muy importante, oxígeno como desecho, como basura, como algo que ellas no necesitan. Ambos gases forman parte de la composición del aire. Claro, nosotros en el aire te encontramos tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, para que sepáis de qué se trata, es, por ejemplo, los gases que sueltan las chimeneas de las fábricas, los coches por el tubo de escape, ¿vale? Toda esa basura que crea el ser humano es lo que necesita la planta para realizar la fotosíntesis, el dióxido de carbono. Y a su vez, ellas hacen como una especie de lavadora o de limpiadora. Ese dióxido de carbono que nosotros echamos por el tubo de escape, por las chimeneas de las fábricas, por un montón de sitios contaminando, pues ellas depuran y convierten ese aire de basura en oxígeno. Fijaros por qué es tan importante mantener las plantas, porque ese oxígeno es el que necesitan los seres vivos, ¿vale? Es decir, nosotros los humanos y todos los animales del planeta. Necesitamos ese oxígeno. Entonces las plantas hacen como depuradora, de filtro. Ellas cogen todo ese dióxido de carbono y lo transforman en el oxígeno que necesitamos los seres humanos y los animales para respirar. Y ellas lo realizan mediante la fotosíntesis, ese cocinado de fabricar la savia bruta en savia elaborada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a leer la respiración que está a la derecha. Fijaros que ahora, ¿vale? Una de las cosas que vemos, la diferencia es que ahora es de noche, ¿vale? Que tenemos aquí la luna. Vamos a ver, dice, al igual que en la respiración de los animales, las plantas necesitan el oxígeno del aire para obtener energía a partir de los alimentos que ellas mismas fabrican. Como producto de desecho, también producen dióxido de carbono que se expulsa al exterior. Pero en la fotosíntesis, las plantas producen más oxígeno del que consumen al respirar. Este es el oxígeno que utilizan los demás seres vivos para respirar. ¿Vale? Entonces, respiración, pues es por la noche. Las plantas respiran por la noche y por la noche hacen como los seres vivos, o sea, como todo ser vivo, animal y persona. Cogen el oxígeno y expulsan dióxido de carbono, ¿vale? Eh, para obtener la energía. Pero nos dice que durante el día, en esa fotosíntesis, pues las plantas producen más oxígeno del que luego por la noche necesitan para respirar. ¿Qué ocurre? Daros cuenta que la noche es más cortita que el día. La noche es mucho más corta. Entonces, por eso dice que necesitan menos oxígeno del que ellas mismas fabrican. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen ya de todo esto. Hemos dicho que la nutrición de las plantas tienen lugar dos procesos muy importantes. ¿Cuáles son los procesos? Pues uno es la fotosíntesis, por donde la planta fabrica su propio alimento, y el otro es respiración, que la finalidad de esta respiración es que la planta obtenga energía a partir de ese alimento que ha producido en la fotosíntesis. Muy bien, en la fotosíntesis las plantas, ¿vale? Transforman, vamos a ponerlo aquí, transforma, ¿vale? La savia con V, savia con V y las otras con B, savia bruta en savia, pongo un puntito, ¿vale? Elaborada.
Muy bien. Las plantas dice que captan para ello, ¿vale? Las plantas captan la energía de la luz del sol mediante la clorofila. Muy bien, entonces en la fotosíntesis se transforma la savia bruta en savia elaborada. 2. Gracias a la clorofila. Gracias a la clorofila, la planta capta la energía de la luz del sol. ¿Vale? ¿Y qué es la clorofila? Vamos a ponerlo aquí. Es un pigmento verde que se encuentra principalmente en las hojas. ¿Vale? Uy, perdón. A ver que lo pongo otra vez. Ahí. Y ahora también nos dice que durante esta fotosíntesis, otro tercer punto muy importante, es que las plantas utilizan dióxido de carbono. Acordaros que es una palabra esdrújula, entonces lleva acento en la O primera. Dióxido de carbono. Aquí captan dióxido de carbono y expulsan oxígeno como desecho. ¿Vale? Ambos gases forman parte de la composición del aire. Estupendo. Vamos a ver ahora la respiración. Nos dice, al igual que en la respiración de los animales, las plantas necesitan el oxígeno del aire para obtener energía a partir de los alimentos que ellas mismas fabrican. Entonces, vamos a poner una pequeña separación. Ahí. Esa energía, ¿vale? Esa respiración, vamos a poner que se hace de noche. Y vamos a poner aquí como punto importante número 1, es que utilizan oxígeno del aire. Utilizan oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Vamos a seguir leyendo. Dice, como producto de desecho, claro. Aquí el desecho es el dióxido de carbono. Cuidado con esto, que puede ser en el examen una pregunta que utilizan y que expulsan en cada proceso, ¿vale? Pero en la fotosíntesis las plantas producen más oxígeno del que consumen al respirar. Este es el oxígeno que utilizan los demás seres vivos para respirar. Perfecto. Vamos a hacer de manera oral rápidamente. A ver un momento, que le he dado sin querer a una cosita que tengo por aquí. Ahí está. Vale, vamos a ver. Nos dice, di la actividad de aquí abajo. Di por qué el color predominante de las plantas es el verde. Explica qué sustancia es la responsable de este color y cuál es su importancia en la nutrición. Pues vamos a ver, son 3 preguntas dentro del 1. La primera pregunta dice, di por qué el color predominante de las plantas es el verde. Pues eso lo acabamos de ver. Vamos a cambiar el color aquí. Pues aquí lo decía, es un pigmento verde. Entonces, ¿por qué las plantas el color predominante es el verde? Porque tienen un pigmento verde que es la clorofila. Muy importante. ¿Por qué? Porque dice, explica qué sustancia es la responsable de este color. Hemos dicho que la sustancia responsable es la clorofila. ¿Y cuál es su importancia? ¿Qué hace ella en la nutrición?
pues también hemos visto que gracias a la clorofila, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Se capta la energía de la luz del sol. La clorofila hace que se capte la energía de la luz del sol y por tanto se pueda llevar a cabo la nutrición, que la savia bruta se convierta en savia elaborada. ¿De acuerdo? Muy bien.